Excelente día, señores estudiantes. Colegio Particular a Distancia Juan Montalvo Fiallos les da la más cordial bienvenida a esta semana de clases. Hoy, 14 de noviembre del 2020. Tu futuro depende de lo que hagas hoy, no mañana. En efecto, todo lo que hagamos hoy va a marcar nuestro futuro. No tenemos que esperar a mañana, no sabemos qué nos deparará el mañana. Obviamente no vamos a vivir tampoco como que no hay un futuro. Tenemos un futuro y tenemos que pensar en él. Pero preocuparnos tanto por un futuro sin vivir el presente y hacer las cosas como debemos, eso es lo que tenemos que evitar. Lo que tenemos que hacer hoy, lo planeado para hoy se termina hoy. No tenemos por qué dejar las cosas pasar y pasar y pasar. No tiene objeto, no tiene sentido. Cuando nos damos cuenta, todo se nos acumuló y es imposible darle solución. Así que empecemos a trabajar hoy como que fuera el último día. Clase de lengua y literatura de hoy, denotación y connotación. La diferencia entre denotación y connotación es que la primera pertenece a la lengua y la segunda al habla, por lo que los distintos sentidos que tenga una palabra van a ser producto de la connotación que se le dé en el habla. Denotación en la lengua quiere decir el conjunto de signos lingüísticos que se utilizan en un idioma, mientras que el habla es la forma como uno se expresa, como expresa la lengua. ¿Ok? Ahora, ¿qué diferencia existe entre denotación y connotación? Vamos a analizar. Leamos primero lo que es el significado de denotación. Es el significado original de una palabra que identifica de forma exacta al referente. Su significado es entendido por todos los habitantes de una lengua. Denotación quiere decir la palabra con el significado real, tal como usted lo encuentra en el diccionario. Acuérdese siempre, denotación, palabra con significado como está en el diccionario. Por ejemplo, mano, parte del cuerpo humano unida a la extremidad del antebrazo y que comprende desde las muñecas inclusive hasta la punta de los dedos. Tal cual la palabra es. Cabeza, parte superior del cuerpo del hombre y superior o anterior de muchos animales en la que están situados algunos órganos de los sentidos e importantes centros nerviosos. Palabra tal y como está en el diccionario. Eso es denotación. Veamos ahora entonces qué es connotación. Connotación es el sentido que se le agrega al significado original de una palabra por factores subjetivos, sociales o culturales. Mi apreciación o mi forma de yo utilizar esa palabra. El significado connotativo no siempre es entendido en todos los hablantes de una lengua. Por ejemplo, me duele la mano. ¿Cómo se está utilizando la palabra mano? ¿En sentido real, denotativo, en el sentido como está en el diccionario? Sí, porque es esta parte que decimos me duele, que es la parte inferior del brazo, antebrazo, muñeca, qué sé yo, tal y como está en el diccionario. La siguiente dice, compré una mano de plátanos. ¿Se está refiriendo a la misma mano? No, se está refiriendo a un atado, a un pilo de plátanos. La siguiente dice, dame una mano. No quiere decir irónicamente toma la mano, aquí está, ¿no? Sino que significa dame una ayuda. Mi hija está en buenas manos. No quiere decir que esté en unas manos grandes, qué sé yo, sino que la persona con la que está va a cuidar, va a velar por el bien de ella, va a estar pendiente de ella. Entonces a eso se refiere con la palabra. Mire cómo la connotación. La misma palabra se utiliza con diferentes sentidos. Ahí es la connotación. Cuando ya no se usa el significado del diccionario, sino que se le da el sentido que se expresa de acuerdo a cada uno de nosotros. ¿Ok? Para comprender el sentido de la palabra hay que tener en cuenta el contexto lingüístico y la situación extralingüística. El contexto quiere decir el conjunto de palabras, frases u oraciones que rodean a una palabra y le dan un significado connotativo. Por ejemplo, me duele la cabeza. Quiere decir que sí, me duele la parte de aquí, esta cabeza que está aquí me duele. O sea, tal y como está en el diccionario, me duele la cabeza. El contexto nos hace dar el significado. Pero la siguiente dice, Grimanecito es una cabeza hueca. Cambia. Ya se está utilizando de forma connotativa, porque cabeza hueca no quiere decir que la cabeza esté vacía, sino que es una persona, como muchos dirían, tonta. O Grimanecito está a la cabeza de la columna. ¿Qué quiere decir? Que Grimanecito está primerito en esa columna haciendo cola, ¿verdad? Exacto.
Entonces, esa es la connotación a través del contexto. Y la situación también tiene que ver mucho. Miren, la situación son los hechos y acontecimientos exteriores a la lengua en los cuales se desarrolla el proceso de la comunicación. Algunas veces se apoya en el gesto, el tono de la voz, la entonación, la ironía, etc. Ejemplo, miren cómo la misma palabra cayó, que significa caerse, puede ser utilizada en diferentes situaciones. Cayó el presidente después de una elección. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el presidente, por más que hizo los esfuerzos, nadie votó por él. Cayó el presidente después de una persecución. Quiere decir que el presidente lo estaban queriendo coger preso y no lo encontraban, y cuando lo persiguieron, ¡pum!, cayó, lo atraparon. Miren cómo cambia. Y cayó el presidente después de un accidente. Se estaba por ahí, pues, tropezó y ¡pum!, abajo fue a dar. Entonces miren cómo la misma palabra se presenta en situaciones diferentes y tiene una connotación diferente. Bien, tenemos dentro de esto también las palabras tabú y palabras eufemismo. ¿Qué son las palabras tabú? Aquellas palabras que se evitan pronunciar. No que sean malas, pero se evitan pronunciar porque de pronto tiene una forma despectiva de significar. Y los eufemismos son la palabra que vamos a utilizar en vez de las palabras tabú. Vamos a ver qué significa eso. Por ejemplo, tabú. La palabra es ir a mear. Es la palabra correcta, pero como suena un poquito como... decimos, déjeme permiso para ir al baño, voy a hacer la pis, voy a hacer la pichi, voy a hacer la del uno, voy a hacer servicio higiénico, ya. Entonces, esa es la palabra tabú, y el eufemismo es lo que es, por decirlo así, maquilla cierta palabra un poquito grosera, por decirlo así. Aquí vamos a trabajar de la siguiente manera, ¿ok? Vamos a ver este ejercicio. Usted va a hacer lo siguiente. Vamos a buscar la denotación de cada palabra y la connotación de cada palabra, tal como está en el ejemplo. La denotación de choro, usted busca en el diccionario choro y le sale que es un molusco. Y hace una oración. Fuimos al Callao y compramos choros para el almuerzo. Luego de eso, pone la connotación. Choro, para muchos de nosotros, es ladrón. Usted pone la connotación, ladrón, y hace la oración. La policía atrapó al choro. Listo. Y así va a ser con cada una de estas oraciones, poniendo el significado denotativo con una oración y también la connotación con una oración. ¿Ok? Aquí está. Luego de esto, usted va a plantear una palabra tabú para cada uno de los siguientes eufemismos. Recuerde que eufemismo era aquella palabra que camuflaba, por decir así, una palabra grosera. Por ejemplo, minusválido, ¿cuál es la palabra tabú? Cojo. De invidente, ¿cuál es la palabra tabú? Ciego. Y así ustedes van a empezar a ver cuál sería la palabra tabú para cada una de estas palabras. Y finalmente van a revisar estas oraciones en las que tienen que describir el significado de la expresión resaltada considerando el contexto y la situación que se usa. Por ejemplo, cuando pienso en ti me duele el corazón. Sabemos que este músculo no va a doler solamente por pensar en alguien. Pero si se habla románticamente o se habla familiarmente, una mamá se pone brava con un hijo y dice, cuando pienso en lo que hizo mi hijo me duele el corazón. Sí, porque le causa cierto dolor sentimental. Entonces, ¿qué ponemos aquí como respuesta? Corazón está utilizándose en términos connotativos, refiriéndose a un sentimiento. Y así van a tener que revisar cada una de las oraciones a qué se refiere cada una de estas palabras que están resaltadas con negrita. ¿Okay? Pues bien, esa es la tarea que ustedes tienen que realizar para esta semana. Sin nada más que decirles, pues me despido. Que tengan un excelente fin de semana.